La clase pasada tuvimos prácticamente un poquito alumnos, ¿ya? Espero que la hayan podido ver después en video. No sé si tienen alguna duda, pero principalmente lo que estamos viendo ahora consiste en lo que es el análisis, ya de los resultados de la regresión. Ya pasamos por la primera parte en la cual obtuvimos los parámetros, ya acomodamos los parámetros a lo que es el modelo, y ahora estamos viendo si es que efectivamente el modelo utilizado es el mejor. Si realizamos bien el, el sistema de obtención de los parámetros mediante los mínimos cuadrados, lo más probable es que los parámetros obtenidos sean los adecuados, ya que lo obtuvimos mediante la minimización del error. Por lo tanto, es poco probable, si es que no nos equivocamos en el cálculo, de que efectivamente esos sean los mejores parámetros para el modelo. Pero tenemos que ahora también comprobar si es que efectivamente la elección que hicimos al comienzo de jugárnosla por un determinado modelo fue adecuado. Entonces eso lo podemos hacer mediante el análisis. En el caso de la regresión lineal, vimos de que primero tienen que cumplirse ciertos supuestos. Esos supuestos están basados en que los residuos principalmente deben tener un comportamiento normal, de que debe existir una relación lineal entre las variables, de que debe existir el principio de la homocedasticidad, que es la varianza igual entre distintos grupos, que debe también existir la independencia y que no exista autocorrelación entre las variables, y además de que el modelo sea aditivo. Entonces, si comprobamos cada uno de estos supuestos, ya nos da un poco la seguridad de que el modelo planteado efectivamente sea el adecuado. Pero posteriormente tenemos un nuevo test que podemos realizar, que consiste en el test de ANOVA, ¿ya? El test de ANOVA, que es lo que están viendo ahí en la pizarra, consiste en un análisis de la varianza, que consiste principalmente en descomponer en tres fuentes de variación, que consisten en dos fuentes de variación en realidad, que son la suma de los cuadrados de la regresión y del error en los totales. Entonces, la varianza total, hemos visto anteriormente que es la distancia promedio que existe entre cada dato y el valor promedio al cuadrado, partido por n o por n-1 si estamos trabajando con datos poblacionales o muestrales, y que esta varianza, al menos su numerador, que son, la vamos a llamar la suma de cuadrados, lo podemos decomponer en estos dos términos, uno explicado por la regresión y otro explicado por el error, ¿ya? De acuerdo a la nomenclatura que tenemos acá. Entonces, em, físicamente, ya vemos de que eh, podemos descomponerlo aquí entre las distintas distancias que existen entre el valor promedio, entre el valor modelo y entre el valor dato. Y esto nos permite elaborar un test de hipótesis, ya para las varianzas, en el cual el estadístico de prueba va a ser el Fisher, una f de Fisher, en el cual vamos a comparar dos varianzas y determinar si es que estas son iguales o no. En el caso de la hipótesis nula, tenemos de que establece de que los parámetros son iguales a cero, y por lo tanto si el parámetro es igual a cero, significa de que no existe un modelo, ya que si tenemos un parámetro igual a cero, en este caso imagínense el beta 1 igual cero, no, dice que no existe una relación entre ambas variables. En cambio, en la hipótesis alternativa, nos dice que el parámetro buscado, que en este caso es la pendiente, es distinto de cero y que por lo tanto el modelo sí existe y podemos afirmar esta relación lineal entre las variables. Para poder desarrollar este análisis de la varianza, lo podemos desarrollar mediante el cuadro de ANOVA, en el cual tenemos la fuente de variación, que son la regresión y los residuos, los grados de libertad, la suma de los cuadrados, los promedios de los cuadrados y el estadístico de prueba, en este caso el valor de f. Así tenemos de que para cada una de las filas ya se va a respetar de que los datos de la regresión y de los residuos sumados me dan el total.
Por lo tanto, los grados de libertad se cumple lo mismo, en la suma de los cuadrados también se cumple lo mismo, en estos dos términos de acá. Y los promedios corresponden a la suma de los cuadrados partido por los grados de libertad, y de esta tabla tenemos aquí dos valores importantes, uno que es el promedio de los residuos, que vendría a representar nuestro error cuadrático medio. Recordemos, el error cuadrático medio lo vimos anteriormente como la suma de los cuadrados partido por n menos p, donde n es la cantidad de datos y p es la cantidad de parámetros que tiene el modelo, y también en el total tenemos el valor de la varianza, donde tenemos que es la suma de los cuadrados totales, ya partido por n menos 1, por lo tanto este valor representa la varianza muestral de los datos. ¿Dudas o consultas con esto? No, bien. Sí, espera, en el chat, todo bien, gracias Macarena. En el caso en el que tengamos réplicas, ya, cuando tenemos réplicas, no. Me congeló la pantalla. Pero en el caso en que tenemos réplica, en el cual tengamos distintas mediciones para un mismo valor de entrada, el error lo vamos a poder descomponer además en dos tipos de errores. Entonces, a ver si ahora. No. Ahí sí, me olvidó. Entonces, la réplica es que para un mismo valor de X, como respuesta, obtenemos distintos valores de X. Vamos a tener un I1, un I2, un I3. Ya hemos visto de que la homocedasticidad lo que nos dice es que entre distintos grupos de X, o sea, para distintas mediciones de X, en el caso de tener réplica, las varianzas de estos grupos deben ser similares. ¿Ya? Es uno de los supuestos que hacemos o que tenemos que hacer al analizar una regresión lineal. En este caso, al tener la posibilidad de tener réplicas, lo que nos va a permitir es el error dividirlo y descomponerlo en dos términos. Uno, que lo vamos a llamar el error puro, que va a estar asociado justamente a la variación aleatoria que tienen los datos y que por lo tanto no van a depender del modelo, sino que va a depender a los distintos errores que ocurren tanto en la medición, en la metodología, en la mano de obra, en los métodos, en cualquier forma, simplemente siempre teniendo en cuenta de que por cada vez que repitamos el mismo experimento cientos de veces, siempre va a existir una variación aleatoria de los datos. ¿Ya? Entonces el error puro va a corresponder a eso, y el error puro entonces en realidad va a ser la distancia que la vamos a obtener entre los datos y el valor promedio. Pero ya que estamos analizando un modelo, tenemos un segundo componente del error que va a estar dado porque el modelo efectivamente no se ajusta bien a los datos. Y ese va a ser un término que le vamos a llamar el error por falta de ajuste. Entonces, en este caso, el modelo no describe bien la tendencia que supuestamente tienen los datos. Entonces, este error, así como descomponemos el error, vamos a trabajar también con la descomposición de la suma de los cuadrados del error. Y la suma de los cuadrados del error va a ser igual
a la suma de los cuadrados del error puro más la suma de los cuadrados por la falta de ajuste. La suma de los cuadrados del error puro, en este caso vamos a trabajar con doble sumatoria, ya que tenemos para un mismo valor, distintos valores de i, va a corresponder a el i. Ahí está. Entonces tenemos el error y el error puro va a corresponder a la distancia de los datos menos el promedio para esa misma medición al cuadrado. Más, y en la falta de ajuste va a corresponder a la sumatoria ahora del promedio menos el modelo al cuadrado. Bueno, y luego vamos a ir viendo cómo ir obteniendo esto también mediante un ejercicio, ¿ya? Y a través del Excel. Entonces, la suma de los cuadrados de los errores, vimos de que en cuanto a los grados de libertad que tienen, corresponden a n-2. ¿Ya? Al analizar el test de ANOVA, la tabla ANOVA, tenemos que el error es n-2 grados de libertad, y esto se debe a que tenemos dos parámetros, ya tomando en cuenta el modelo beta 0 más beta 1 por x. O sea, en este modelo con el cual estamos trabajando ahora, tenemos de que existen dos parámetros. Existe el parámetro beta 0 y existe el parámetro beta 1. Por lo tanto, ese 2 proviene de esos dos valores de ahí. Si tuviéramos más de dos parámetros, entonces los grados de libertad serían n-3, n-4, etc. En el caso de la suma de cuadrados del error puro, ¿ya? Los grados de libertad van a corresponder a n también, y vamos a aplicar ahora un nuevo término que le vamos a llamar c, donde este valor de c corresponde a las distintas mediciones de la variable x. ¿Qué significa distintas mediciones? Si yo, por ejemplo, mis datos están conformados por los siguientes puntos, ¿ya? Tengo aquí que mi n total es igual a, ¿cuánto sería mi n total en este ejemplo? Cuatro. No, 4 no es el n total. El n total es la cantidad de mediciones que tengo. Entonces, en este caso, mi c correspondería a 4. Ya que vendría a ser los distintos valores de x, pero el n total corresponde aquí a cada uno de los valores que tenga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tengo n igual 10 y c que corresponde a las distintas mediciones de x que realicé para obtener mis 10 valores resultantes. Entonces aquí tengo un x1, un x2, un x3 y un x4. Entonces tengo que mi c es igual a 4. Por lo tanto, voy a tener que mi grado de libertad, en este caso, ya para este ejemplo, de la suma de cuadrado del error puro, va a consistir a 10 menos 4, o sea, 6 grados de libertad, mientras que los grados de libertad del error van a ser
10 menos 2, 8 grados. Entonces, y esto recordar de que las sumatorias siempre son acumulativas, ¿ya? El uno más el otro me tiene que dar el total. Por lo tanto, incluso hasta por descarte, ya voy a obtener entonces de que la suma de los cuadrados por la falta de ajuste va a ser igual a C menos 2. Sabiendo de que N menos 2 me tiene que dar igual a N menos C más un último término. Entonces, aquí tenemos graficado la suma de los cuadrados. Conocemos también cómo obtener los grados de libertad. Entonces, lo que podemos hacer a continuación es construir un nuevo set de tabla de análisis de la varianza, pero en este caso le vamos a poner además un apellido, una nova LOF, donde el LOF en este caso representa lack of fit, ¿ya? Que es falta de ajuste en inglés, o también puede ser una nova FA, falta de ajuste. Entonces, lo que hicimos en este caso fue abrir y descomponer el error. Por lo tanto, en mi fuente ahora de variación voy a tener a la regresión, tengo el error, y este error lo vamos a descomponer en dos términos. Uno que va a corresponder a la falta de ajuste, y un segundo término que va a corresponder al error puro. Está con problema el lápiz para seguirme. Ya, ahí sí. Ya. Entonces tenemos la descomposición ahora en estos dos términos. El error lo vamos a componer en la falta de ajuste y en el error puro, y vamos a tener vamos a hacer otra cosa. Vamos a trabajar acá. El otro se me quedó colgado.
Ya, ¿estamos viendo el Excel ahora? Entonces tenemos, en la nueva LACOFIT vamos a componer en la fuente de variaciones que va a corresponder a la regresión, al error, y este error lo vamos a descomponer en falta de ajuste, en error puro, y vamos a tener el total. Entonces es importante aquí de que regresión más error me da el total, falta de ajuste más error puro me da el error. Y eso nos va a permitir también poder construir las otras columnas de esta tabla. Los grados de libertad. Siempre el total es n-1. Dependiendo del modelo que estemos utilizando, voy a poder construir el resto de los grados de libertad de la tabla. En el caso del modelo lineal simple, beta 0 igual a beta 1 por x, el grado de libertad de la regresión es 1. Tenemos una variable independiente que acompaña el parámetro. En el caso del error va a ser n-2 para completar el n-1. ¿Ya? Y vimos recién de que el de falta de ajuste es C-2 en este caso, y el de error puro es N-C. Entonces así completamos los grados de libertad de nuestra tabla. La siguiente columna son la suma de los cuadrados. Profe, ¿qué modelo estamos analizando? El más sencillo es I igual B0 más B1X. Así es, y es igual a beta 0 más beta 1 X. Es el que estamos viendo. Y por eso aquí son estos valores que nos dan acá. Si no, Gracias. cambian esos valores. Entonces la suma de los cuadrados, vamos a tener aquí la suma de los cuadrados de la regresión, que ya vimos cómo obtenerlo, la suma de los cuadrados del error, que también vimos cómo obtenerlo, la suma de los cuadrados de la falta de ajuste, la suma de los cuadrados del error puro, que también vimos cómo tenerlo, y la suma de los cuadrados totales. Entonces, en este caso, cuando trabajemos con la información, vamos a ver de que estos dos los tenemos fácilmente. La suma de los cuadrados también lo podemos obtener fácilmente, ¿ya? Y de aquí, con el que vamos a trabajar principalmente con la suma de los cuadrados del error puro, ¿ya? La suma de los cuadrados del error puro consiste en calcular los promedios para cada repetición que tenemos para cada réplica y sumar los cuadrados de cada valor con respecto a ese promedio. Y así obtenemos el total, y eso nos va a dar entonces la suma de los cuadrados totales del error puro. Por dar un ejemplo, yo tengo aquí la variable x, la variable y acá yo tengo, voy a poner acá, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4. Ya, supongamos que esos son mis valores de x. Y aquí en valores de y tengo, digamos que este es 5, 6, aquí yo tengo 8, 10, 11, ya, más fácil, 9, 15, acá pongámosle 18, 20 y 19. Entonces, si yo grafico estos valores, ya más o menos me da una recta. Entonces aquí puedo ver de que tengo cuántas mediciones de X tengo distintas. Tengo 1, 2, 3, 4 mediciones de X distintas. Supuestamente las varianzas entre estos grupos debieran ser similares para cumplir el principio de la homoelasticidad. Mi grado de libertad aquí para mi modelo, si yo aquí utilizo este mismo modelo, va a ser 1 para la regresión, n es igual a 9, en este caso C es igual a 4, porque tengo 1, 2, 3, 4 mediciones distintas del valor X. Entonces,
Sí, vamos a ir completando esta tabla acá. Vamos a completar aquí estos mismos valores, que son, podríamos decir, como lo importante de calcular, lo vamos a ir obteniendo acá. Entonces aquí vamos a ir completando, y tengo entonces que, ¿cuáles vendrían a ser los grados de libertad totales para este ejemplo? ¿Cuánto? 8. 8, gracias. Por lo tanto, a partir de estos dos datos puedo obtener el error, que vendría a ser 7. 7, ¿cierto? Y ahora, estos dos de acá. El error puro es más fácil, que es n-c, ¿sería cuánto? 5. 5, y el 5. sí, 5, y el por falta de ajuste entonces, 2. 2. ¿Ya? Recordar siempre de que estos dos de acá me tienen que sumar el error, y estos dos de acá me tienen que sumar el total. Ya. La suma de los cuadrados totales. ¿Qué es la suma de los cuadrados totales? La suma de los cuadrados totales, recordemos que corresponde a la sumatoria, ¿ya?, del valor con respecto al valor promedio, y todo eso al cuadrado. Entonces, eso es el numerador de la varianza. Por lo tanto, la suma de los cuadrados totales lo puedo calcular como la varianza. Puedo elegir cualquiera de los dos, o elegir la poblacional, simplemente para calcularlo de qué cosa, de todos mis valores de i, multiplicado por la cantidad de datos que yo tenga. Y esa va a ser mi suma de los cuadrados ahora de totales. La suma de los cuadrados del error lo puedo obtener, ¿cierto?, con el i modelo, y en este caso ya voy a obtener aquí los parámetros de la forma más rápida nomás. Entonces tengo que mi i modelo corresponde a más 4,6545 multiplicado por x más 0,3273. Y tengo mi modelo para cada uno de estos valores. Y aquí voy a obtener, ponte ya la suma de los cuadrados del error, que va a corresponder a el i menos el i modelo elevado al cuadrado. Y la suma de todos estos valores me da la suma de los cuadrados del error. O sea, este 6,7 corresponde a este valor de acá. Y el de la regresión lo puedo obtener restando S a S. Y ahora quiero calcular estos dos de acá. Entonces, el de falta de ajuste lo voy a obtener como descarte, o lo voy a obtener a partir del error puro. Y el error puro lo que me dice es que tengo que calcular en cada vez que se repiten los datos el valor promedio y sumar esos cuadrados. Entonces aquí voy a ir separando en distintos colores. Si me repite el 1, si me repite el 2 3 veces, el 3 no se me repite, y si me repite el 4 otras 3 veces. Entonces, el promedio para el 1 es 5,5.
Entonces esto va a corresponder a más 5 menos 5,5 elevado al cuadrado. Ese va a ser un término. Y este de acá va a ser lo mismo, pero ahora con el 6. 6 menos 5,5 al cuadrado. Para estos de acá, el promedio de estos tres es 9. Entonces esto va a ser más 8 menos 9 elevado al cuadrado. Y lo mismo para el resto de los valores. O sea, aquí tengo... No, aquí me equivoqué. Es este de acá. 8 menos 9 elevado al cuadrado. Lo mismo para estos de acá. Aquí no se me repite ninguno. Y aquí en el promedio de estos tres es 19. Por lo tanto, esto va a ser igual a 18 menos 19 elevado al cuadrado. Y lo mismo para abajo. Y la suma, hasta aquí. Y la sumatoria de todos estos valores, este valor de acá, va a corresponder entonces a la suma de los cuadrados por el error puro. Entonces, la suma de los cuadrados del error puro corresponde a este término de acá. Por lo tanto, la falta de ajuste va a corresponder al error menos el error puro. Y ahí tengo ahora completado, ¿cierto? Todos mi suma de cuadrados. Voy a esticarlo un poco para que no se vea tan feo. El promedio es la razón entre la suma de los cuadrados y cada uno de los grados de libertad. Y en este caso viene a representar, recordemos, la varianza, y en este caso el error cuadrático medio. Y después tenemos ahora nuestro estadístico de prueba. En nuestro estadístico de prueba tenemos en nuestro primer lugar, aquí voy a combinar estas dos celdas. Voy a combinar estas otras dos celdas de acá. Y el primer estadístico de prueba es para determinar si es que existen o no los parámetros. Y en este caso va a ser el valor del promedio de la regresión partido por el promedio del error. Y me da un valor f bastante grande. Y al ser un valor f grande, significa que me encuentro dentro de la zona de aceptación o la zona de rechazo. Voy a estar en la zona de aceptación. No, en la zona de rechazo. La distribución F la distribución, digamos que tiene la siguiente forma, que parte en 0, estamos hablando, ¿cierto?, de las varianzas, del cociente entre las varianzas, y va aquí, voy a poner acá hasta más infinito. Entonces, para un determinado nivel de confianza, supongamos un 95%, este representa un 5%, aquí yo puedo calcular un F tabla. Este vendría a ser aquí el F calculado, podríamos decir cuando hicimos test de hipótesis. Entonces, nuestra zona de aceptación corresponde a esta, y la zona de rechazo corresponde a esta, respecto a la hipótesis nula. Entonces, de acuerdo a esto, un F grande nos está diciendo, ¿cierto?, de que la explicación de la varianza dada por la regresión es mucho mayor a la del error. Por lo tanto, me encuentro dentro de la zona de rechazo, por lo tanto, no acepto, ¿cierto?, la hipótesis que me dice de que el parámetro es igual a 0. Y que por lo tanto concluyo de que sí existe un parámetro relacionado con la pendiente que permite la existencia de el modelo que estoy utilizando. Si yo quiero calcular aquí para un determinado nivel de significancia,
o el F tabla, voy a poner acá, lo puedo hacer con la distribución punto F punto inversa, con en este caso 0,05% de probabilidad, y voy a utilizar los grados de libertad en primer término de la regresión y en segundo término del error. Y eso me da entonces, en este caso, de que mi F tabla es de 5,5, por lo tanto este valor de acá es de 5,5 y el valor que yo estoy obteniendo es de 264. Por lo tanto estoy sumamente lejos de mi zona crítica, estoy en la zona de rechazo, por lo tanto estoy rechazando la hipótesis nula de que el parámetro es igual a 0, lo que es bueno. Y en el otro test de análisis, voy a hacer ahora un análisis sobre la falta de ajuste y el error puro, ¿ya? Donde nuevamente voy a tomar aquí la falta de ajuste y lo voy a dividir por el promedio del error puro. Y en este caso me dio 1,26. Y en este caso, o sea, voy a poner acá también. Voy a poner acá, esta tabla, y que voy a utilizar lo mismo, para el mismo nivel de significancia, pero ahí están los grados de libertad. Perfecto. 2 y 5, 5,7 y 5,8. Y aquí voy a poner de que la hipótesis nula es de que beta es igual a 0. Y la hipótesis alternativa es que beta es distinto de 0. En este caso, del test de hipótesis ahora para la falta de ajuste, yo voy a tener de que mi hipótesis nula va a ser en que la relación asumida por el modelo es razonable. Aquí la relación es razonable, del i es igual a beta 0 más beta 1 por x, y mi hipótesis alternativa es que no es razonable y que existe una falta de ajuste del modelo. Por lo tanto, en el segundo caso, lo que espero es estar dentro de la zona de aceptación. Aceptar la hipótesis nula, entonces en este caso me conviene tener un número más pequeño. O sea que la falta de ajuste no predomine mucho por sobre el error puro. Porque si la falta de ajuste predomina sobre el error puro, quiere decir entonces de que el modelo utilizado no es el modelo adecuado. Profe, ¿Duda? ¿Sí? ¿de dónde sacó los F tabla? En este caso el F tabla lo saqué del mismo Excel utilizando la función distribución.f.inverso. ¿Ya? Igual como Ok. trabajamos anteriormente, ¿se acuerdan cuando vimos la de chi cuadrado, la distribución t-student? En este caso la distribución f, y lo que estamos buscando con la distribución f en este caso es el valor límite para la, podríamos decir, como la cola derecha, que corresponde a un intervalo de confianza de 0,05. Ok, profe, y ese F igual 1,26, ¿cómo lo calculó? Y ese 1,26 Este 1,26 es, es un valor pequeño, o sea que estamos bien. estamos bien, efectivamente. Este es el, podríamos decir, este poner aquí, este es el F calculado, ya dentro del test de hipótesis, y este lo obtuvimos dividiendo el promedio del falta de ajuste partido por el promedio del error puro. Ese me da este 1,26. Ahí están esos dos de ahí. Y ese 1,26, ¿hasta qué valor puede ser? Eh, para que el Puede, modelo esté... puede ser hasta el 5,79. Ese es tu valor crítico. Ah, ya, ok. Ya. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es... Espera, vamos un segundo.
esta es mi distribución del cociente entre las varianzas, distribución F. Recordemos que el F corresponde a eso. Parte en 0, sigue siempre valores positivos. Y lo que estoy diciendo es que si yo quiero para este nivel de grado de libertad, y en este caso para, esto está con un 95% de confianza. Si yo cambio el nivel de confianza me da otro valor. Pero que yo tengo un 95% de confianza, un 5% acá, y este valor pivote con F con 0.05, con 2 grados de libertad y con 5 grados de libertad, es igual a 5,79. Ese es mi valor pivote al realizar ese test de hipótesis. Y esta corresponde a mi zona de aceptación, todo lo que está de aquí para allá, y todo lo que está de ahí para allá corresponde a la zona de rechazo de ¿qué? De esta hipótesis. Que la relación es razonable, y la segunda es que existe falta de ajuste. Por lo tanto, si el valor ya del F calculado para el test de hipótesis de falta de ajuste es un valor relativamente pequeño, significa de que voy a estar aceptando la hipótesis nula de que la relación es razonable. En cambio, si es grande, o sea que la falta de ajuste, el promedio de la falta de ajuste es mucho mayor que el promedio del error puro, significa entonces de que voy a estar en la zona de rechazo. Mira, cambiamos algunos valores, a ver, pongámonos a jugar aquí con los datos. Supongamos que esto en vez de 20, voy a poner que este es aquí, hagámosla como media exponencial. Esta es, supongamos que esta es 50, 60, voy a poner aquí 70. Bien grande. No, igual me tiró otro modelo. Espera. No sé si tengo todo vinculado para que me dé esa forma. A ver. Este 3 de acá, en vez de 15, pongámoslo como por acá. Ya, aquí, esto es porque me llamo es 19, este valor de acá. Sino que este valor de acá ahora es 75. Ya, ahí me dio. Entonces, en este caso, tengo un modelo lineal, y si dan cuenta, tiene un buen nivel de coeficiente de determinación, pero al realizar este test de ANOVA, me doy cuenta de que el error por falta de ajuste es mucho mayor al error puro. Por lo tanto, aquí dentro de mi F calculado en este test de hipótesis, me voy a encontrar en mi zona de rechazo, lo cual significa de que existe una falta de ajuste en el modelo y que probablemente el modelo que yo estoy utilizando no se deba, el error, este error que yo tengo acá, no se deba al error dado por los datos, sino que se debe a un error más bien dado por el tipo de modelo que he elegido en este caso. O sea, en este caso, si veo bien la gráfica, por eso es bien importante graficar, en vez de aplicar un modelo lineal, probablemente me habría funcionado mejor un modelo de ese tipo. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, súper claro. Qué bueno.
Ya, entonces, para poder ahora, efectivamente, em, no voy a pasar radio nomás con hoy día con la pizarra, así que vamos a seguir acá. Vamos a continuar por acá. Profe, ¿le puedo hacer una última consulta Sí, sobre por el Excel? supuesto. ¿Sí? El F de arriba. Ese me da, ¿Cuál? ahora me da menos 0,82. Ah, que Eso, seguramente sí, debo tener algo que esperar. Es decir, no está, esto tiene que estar malo. ya. ¿Por qué está malo esto? Quizás Porque las sumas tengo algunas sí, porque a ver, tendría que chequear este, ya debería estar bien, el del error. Ah, ya, está malo porque aquí no tenía asociados los parámetros, no me cambiaron, siguieron con los mismos parámetros con los que tenía inicialmente. Tendría que ajustar ya, los dos valores. Ahí está. ya. Ok. ¿Ya? Pero bueno, en realidad esto me cambia, este valor, bueno, me van a cambiar todo, la verdad. Aquí está siendo muy exagerado. Pero no importa, la idea es esa, la idea es que el test de ANOVA me sirve justamente aquí en este caso, probablemente, claro, me dio un valor muy exageradamente grande, pero efectivamente si es que no se cumple con la linealidad de los datos, me va a saltar aquí de que este va a pasar a estar dentro de la zona de rechazo. ¿Qué otra forma podemos ver de que el modelo efectivamente utilizado sea el adecuado? ¿Ya? Mediante distintos coeficientes. Tenemos el coeficiente de correlación, que es el R. Voy a poner aquí el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, el coeficiente de determinación ajustado, que es el R cuadrado ajustado, y también el error típico, o también el error estándar de la regresión. Entonces, el coeficiente de correlación, múltiple en este caso, o simple, ya nos indica qué tan juntas se mueven las variables de la regresión. Y aquí tenemos de que sabemos de que esto va a ir entre valores de -1 a +1, y que el signo va a indicar la pendiente que tiene, y que mientras más cercano a 1 o -1 nos encontremos, mejor va a ser la relación que existe o cómo se mueven en conjunto estas dos variables. El coeficiente de determinación al cuadrado nos va a indicar qué tan bien se ajusta el modelo a los datos. Y esto va a ir entre un valor de 0 y 1. Mientras más cercano a 1 en este caso, mejor es. Y esto lo podemos obtener como la suma de los cuadrados de la regresión partido por la suma de los cuadrados totales. Entonces, en la tabla nueva podemos obtener el coeficiente de determinación mediante la suma de los cuadrados de la regresión menos la suma de los cuadrados totales, o también como 1 menos la suma de cuadrado del error partido por la suma de los cuadrados totales. Siguiendo, ¿cierto?, los principios de aditividad de la tabla de análisis de la varianza. El coeficiente de determinación ajustado también va a ir entre 0 y 1, mientras más cercano a 1 es mejor, y el coeficiente de determinación ajustado lo que hace es castigar una sobreparametrización, ¿ya? Esto quiere decir de que mientras más parámetros nosotros tengamos al modelo, más podríamos decir, cocinar el modelo, ¿ya? Hacer de que efectivamente
el modelo se ajuste mejor a los datos. Pero no significa de que el modelo represente bien qué es lo que está sucediendo o que pueda explicar el fenómeno de la relación que existe entre los datos. Por lo tanto, el coeficiente de determinación ajustado lo que hace de una forma es como equiparar la cancha y castiga el coeficiente de determinación en función de la cantidad de los parámetros que se tengan. Y esto va a corresponder a 1 menos el R cuadrado, el normal, y esto multiplicado por n menos 1, que es la cantidad de datos, dividido por n menos p, que es la cantidad de parámetros que tenemos. Entonces lo voy a poner aquí de forma escrita, para que sea más fácil de esto. El R cuadrado ajustado es igual a 1 menos R al cuadrado por n menos 1 partido por n menos p. ¿Ya? Y en ese término entonces es que mientras más parámetros que yo tenga, un poquitito más bajo va a corresponder el valor del coeficiente de determinación ajustado. Y el error típico corresponde al error estándar, que calcula la distancia que existe entre las distintas observaciones a la recta de la regresión. Entonces aquí tenemos de que el error típico de SXY va a corresponder a la sumatoria, ¿cierto?, de cada punto con respecto al modelo al cuadrado partido por n menos p, y como este podríamos decir es una desviación típica, es elevado al cuadrado. Perdón, aplicando la raíz cuadrada. Entonces esto también nos va a indicar qué tan ajustados se encuentran las observaciones al modelo, y en este caso, mientras menor es el valor, mejor es entonces el resultado. En la próxima clase vamos a trabajar ya con lo último que nos va quedando de los análisis de la regresión lineal, que consiste en evaluar los intervalos de confianza, tanto de los parámetros como las bandas de confianza y predicción para un determinado valor de I. Entonces, mediante este análisis, también vamos a poder evaluar la significancia de los parámetros, si es que efectivamente los parámetros aportan y en qué medida al modelo, cuando podemos descartar algunos parámetros porque se encuentran sobreparametrizados, ¿ya? Y cómo también hacer un poco de inferencia sobre los resultados que tengamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, que tengan en el chat, hay un chat, todo ok, gracias, todo ok. Muy bien. Ya pues, que tengan un buen fin de semana, nos estamos viendo el próximo martes. Chao, chao. Oh, profe, gracias. Ya, chao. Chao. Ah, helado, ya. ¿Dónde? Sí, más o menos parece.